Hola amigos de Contexto, bienvenidos a una nueva edición de este programa. En esta ocasión vamos a conversar con el amigo, colega y especialista en temas internacionales, Ariel Gotró. Yo soy mi amigo Virgilio. Sobre la situación internacional y en particular la situación creada con la evolución del conflicto llamado de Ucrania. Ucrania es una de las ex repúblicas de la Unión Soviética, una de las más importantes, con una población importante, con una base industrial importante y con una agricultura importante. Porque hay otras que son muy, muy grandes, como por ejemplo Kazajistán es más grande que Ucrania, varias veces más grande que Ucrania. 2,5 millones de kilómetros cuadrados, Ucrania 600,000. Pero Ucrania, dentro del contexto de Europa, es un país bastante rico en materias primas, en recursos humanos y en industria. Y además, Ucrania es un país que tiene, con o sin Crimea, ese es otro tema a hablar, tiene acceso al Mar Negro. Es decir, a través del Mar Negro y el estrecho de Bósforo y las Dardanelas, el mar de las Dardanelas, se accede al Mediterráneo. Y el que accede al Mediterráneo tiene acceso a lo que llaman aguas calientes, por lo tanto al Canal de Suez y al Océano Atlántico. Esa es la importancia que tiene para Rusia el acceso al Mar Negro y sobre todo esa base histórica de Sebastopol. Ucrania fue integrada dentro del Imperio Ruso por Catalina la Grande en el siglo XVIII, 1714 creo, si mal no me equivoco. Y la similitud de los ucranianos y los rusos es probablemente mayor que entre los españoles y los portugueses, o entre los gallegos y los portugueses. Es un pueblo con tradiciones culturales, con tradiciones religiosas, con relaciones familiares, etcétera, etcétera, muy estrechas. Por lo tanto, este es un conflicto que es una derivación directa del colapso de la Unión Soviética y posteriormente de la evolución política en Ucrania y en Rusia. Como todos ustedes saben, luego de la Revolución Rusa de 1917, se constituyó una federación de 15 repúblicas que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, que fue un país, bueno, era un tercio, la URSS era un tercio de las tierras emergidas, es decir, del planeta Tierra, todas las tierras que están por encima del nivel del mar, un tercio eran parte de la Unión Soviética, sin contar el llamado campo socialista, China, Vietnam, Cuba, etc. Y entonces, en 1922, al final de la guerra civil posterior al triunfo de la revolución bolchevique, se constituyó la URSS. Dentro de los países que entraron a la URSS, entre ellos estaba, y uno de los más importantes, estaba Ucrania. Para yo darle una idea, muchos de los dirigentes del partido bolchevique ruso, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, eran nacidos en Ucrania. Por ejemplo, Nikita Khrushchev, muy conocida, era ucraniano. León Trotsky era ucraniano, nacido en Ucrania. Y todos eran rusohablantes. La evolución posterior, sobre todo el trauma que dejó
la llamada colectivización forzada de la agricultura en toda la URSS, pero en particular en Ucrania, y una gran hambruna que se le dice en la historia el Holomodor, que significa como la hambruna, dejaron huellas muy fuertes de resentimiento de una parte de los ucranianos contra el poder central en Moscú. Y de esa manera, luego del colapso de la Unión Soviética, en 1991, previo hay que hacer una parte, y es que en el 1954, apenas hace 66 años, en 1954, el entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y por lo tanto presidente del Presidium del Soviet, Nikita Khrushchev, que era ucraniano, les regaló una península muy importante que entra en el Mar Negro, que se llama la península de Crimea. Eso era parte de Rusia toda la vida. Y el 97% de sus habitantes, además de los tártaros de Crimea y algunos ucranianos, eran mayoritariamente rusos. Se los regaló. Eso no planteó ningún problema porque Crimea era o rusa o ucraniana, era parte de la Unión Soviética. En el 91 y en el Crimea estaba la base más importante de la flota rusa, la flota naval, que es la base de Sebastopol. En el 91 se disuelve la Unión Soviética y entonces viene el problema de qué se hace con Crimea. En un primer instante se llegó a un acuerdo de arrendarle a Rusia, primero de dejarle a Rusia su flota y segundo de arrendarle el uso de la base naval de Sebastopol. Y posteriormente vinieron otras confrontaciones en Ucrania. Desde la época de la invasión alemana de los nazis, siempre hubo una parte de la población pro-nazi o pro-fascista que con la llegada al poder de Yulia Timoshenko se agudizó y con el triunfo en las elecciones de otro político ucraniano que se llama Víctor Yanukovych, que ganó las elecciones en el 2010 y luego fue derrocado por un golpe de Estado en el año 2014. Ucrania tiene unas convulsiones enormes. Crimea, mayoritariamente rusa, solicita a Rusia su incorporación, primero con la presencia de unas tropas, no hubo combates, y después con un referéndum que fue aprobado por amplísima mayoría, y después dos provincias muy importantes que son colindantes con Rusia, que son parte de Ucrania, de la parte continental de Ucrania, que se llama Donetsk, que es la más grande, es la provincia más poblada de Ucrania, y Lugansk, que tiene mayoría rusa de población, tanto hablante como de origen, inclusive muchos yo no sabía que habían casi 1 millón con doble nacionalidad rusa y ucraniana, porque al momento de la disolución de la Unión, usted podía coger la nacionalidad que quisiera. Esto ha traído un grave conflicto, y es que la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha ido moviendo sus países miembros de 12 que tenía en el año 1991 a 30 al día de hoy, y un acuerdo que ahora se discute si fue firmado, si no fue firmado, si hay documentos que lo prueben o no, un acuerdo antes de
la salida de las tropas soviéticas de Alemania Oriental bajo el gobierno en la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev, estipuló que la OTAN no se desplazaría hacia el este, hacia Rusia. Y ha sucedido todo lo contrario. Y todo esto más un grupo muy nacionalista en Rusia, dirigido por Vladimir Putin, ese discurso hoy es miércoles, el lunes pasado, donde anunció el reconocimiento de estas dos repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Yo digo que dicen autoproclamada, pero todas las repúblicas se autoproclaman, no la proclama alguien de fuera. Es una tautología de decir autoproclamado. Pero las repúblicas rebeldes, vamos a llamarle, de Ucrania, que son Donetsk y Lugansk, solicitaron el reconocimiento de Rusia, dado que Ucrania, según ellos aducen, no ha cumplido los acuerdos que se llegaron en 2015 para pacificar esa región, aún dentro de Ucrania. Y en el día del martes 22, es decir, ayer, con relación al momento en que estamos grabando este programa, Vladimir Putin reúne el Consejo de Seguridad de Rusia, somete al conocimiento de ese Consejo la solicitud de ambas repúblicas y las aprueban y las mandan al Parlamento y el Parlamento también las aprueba. Eso ha precipitado aún más la situación de tensiones y la forma como los Estados Unidos y la Unión Europea entienden que deben llevar las relaciones internacionales, sanciones. Todo lo que no le gusta son sanciones. Yo me pregunto, ¿algún día han sancionado a la Unión Europea, alguien? ¿O a Estados Unidos? Por la invasión a Irak, por la destrucción de Yugoslavia, por la destrucción de Libia, por lo que ha pasado en Afganistán. ¿Quién ha sancionado a los Estados Unidos por eso? Entonces, realmente yo creo que esa política de conducir las relaciones internacionales amenazando y violando la soberanía y sancionando al otro país cuando no es acción militar, yo creo que realmente es muy dañina. También lo hacen los rusos, pero los rusos no sancionan. Los rusos prácticamente no sancionan. Entonces, ante esta situación, Ariel, ¿cómo tú ves la situación actual? ¿Terminaremos en una confrontación militar real? Porque todavía lo que hizo Putin es reconocer lo que ya hace 8 años existe, que es una región rebelde, dos regiones rebeldes, contiguas una de otra, del este de Ucrania, reconocerla, decirle, sí, ellos son independientes, y entonces firmar un tratado de amistad, de asistencia, etcétera, etcétera, pero que evidentemente es un paso más allá, aduciendo Putin algo que para mí es completamente inconcebible, de que Ucrania no es una nación, con un discurso xenófobo y hasta racista con relación a Ucrania, y entonces aduciendo lo que también, eso sí se puede comprobar, de que Ucrania no cumplió los acuerdos de Minsk. ¿Qué va a pasar? Sí, bueno, primeramente muchas gracias, Julio, por la invitación y poder compartir con todos los televidentes. Mira, yo creo que un punto de partida interesante es, digamos, el análisis de la capacidad y las capacidades que tiene el ejército ruso hoy en día. ¿Y de dónde partimos? De cuando Vladimir Putin llegó al poder, el 2000. En el 99, 2000 por ahí. Encontró un ejército destruido, masificado, sí, con muchos efectivos, pero pobremente equipado. No, y vendiendo las armas y de todo. Exacto, en una situación, digamos, de
de De caos. descalabro, de caos. Sí. Muchos efectivos, los equipos deteriorándose, no tenían las tecnologías más modernas, ni los equipos, ni la disciplina, ni el entrenamiento. Entonces, evidentemente que con unos efectivos así, pues era muy poco lo que podía él hacer en términos militares. Siendo una potencia nuclear, como todos sabemos, lo que lo fue Rusia desde un principio. La URSS. La URSS, sí, la URSS. Que se quedó Rusia con el Sí. arsenal nuclear. Exactamente, se quedó con ese arsenal nuclear. Pero las capacidades de la guerra convencional pues no la tenía. Y eso se vio en evidencia en diferentes conflictos. Sí. En Afganistán, pero particularmente. En Afganistán se vio luego en los conflictos con Crimea, con Georgia. Es decir, en varios conflictos que ellos luego tuvieron. ¿Y qué pasa ya, sobre todo por ahí en ese periodo de conflicto con el inicio con de Georgia, Putin? Que en el 2014 comienza una serie en 2009 realmente, 2009 al 2014 comienza una actualización, podríamos llamarlo, de lo que es esas Fuerzas Armadas. Yo pienso que hay un momento clave de ese cambio en Rusia. Y creo que es el discurso de Putin en la conferencia de Múnich en el 2008, donde él abiertamente rompe con la retórica anterior de Yeltsin. Acordémonos que él llega a primer ministro con Yeltsin, sí, y después que es presidente. Y donde hay una nueva doctrina militar, como tú dices. El ejército ruso se hace más pequeño, pero muy tecnificado. Para tener una idea del gigantismo de lo que era el ejército soviético, solamente en Alemania Oriental, cuando acuerdan la unificación, hubo que repatriar 300.000 soldados rusos, soviéticos. 300.000. Hoy en día el ejército ruso tiene 900.000. En aquel momento el ejército soviético creo que tenía 4 o 5 millones de efectivos. Era una cosa inmanejable. Sí. Exacto. Era un gigantismo que pues no le permitía tampoco desplegarse rápidamente, ser más táctico. Entonces, los nuevos conflictos bélicos ya del siglo XXI pues demandan precisamente una fuerza armada un poco más ágil, más tácticas, o sea, la utilización de la tecnología y la inteligencia en el campo de batalla. Entonces, siendo conscientes de eso y viendo los resultados que ellos tuvieron en esos primeros conflictos, comienzan a invertirle pues mucha plata en lo que es la tecnificación, nuevos armamentos, equipamiento. Perdón que te interrumpa, es un contexto que lo podemos ver en el otro segmento, también de una transformación económica per se dentro de Rusia. Y Rusia, de haber perdido todas las conquistas, no todas, pero gran parte de las conquistas de la Unión Soviética, es un país donde el índice de natalidad baja, donde la mortalidad cae y se incrementa enormemente, la pobreza crece, la industria antiguamente soviética se destruye. Todo eso, a partir de eso, 2008, 2009, por ahí, comienza a reconstruirse. La economía rusa. Sí, bueno, ayudado por esas exportaciones de gas, de petróleo no solamente, y la tecnología, porque no nos olvidemos que el único lugar de donde salen y llegan los astronautas, cosmonautas o todo lo que usted quiera para ir a la Estación Espacial Internacional es rusa. Desde que los transbordadores norteamericanos fueron echados a un lado por los accidentes que tuvieron, el único medio de mantener el contacto entre la Estación Espacial Internacional y la Tierra, ya sean alemanes, ya sean franceses, ya sean americanos, ya sean indios, chinos, bueno, los chinos tienen lo de ellos, o de donde sea, o rusos, es desde Rusia. Ellos tienen
una parte de la tecnología, por ejemplo, en aviónica, en aeroespacial, etcétera, que es bastante importante. Sí, sí, y han mantenido precisamente ciertas ventajas precisamente en esas áreas, que de hecho, bueno, eso le ha permitido pues, poder desplegar lo que están haciendo ahora. Y ciertamente todas esas inversiones, lo que queremos decir, todas estas inversiones en tecnología le han permitido a ellos tener las capacidades que tienen hoy en día de poder anticipar también y planificar una serie de estrategias con Ucrania con respecto a lo que ellos ya visualizan dentro de ese territorio. Ya. Vamos a una pausa breve y volvemos con Ariel hablando sobre el mismo tema. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Contexto, conversando con el amigo Ariel Gotró sobre temas internacionales y en particular la crisis actual que está poniendo en vilo al mundo en el este europeo, en las fronteras entre Ucrania y Rusia, pero también entre Polonia y Bielorrusia y entre las repúblicas bálticas y Rusia. Y no es solamente en ese pedazo, porque ahora mismo acaba de anunciar el presidente Biden que va a mandar más soldados a las repúblicas bálticas, y Lituania, Estonia y ¿cómo es? Latvia. Pero en el segmento anterior estábamos viendo cómo un conflicto que estaba latente dentro de la Unión Soviética se convirtió en un conflicto mayor, y cómo el discurso ultranacionalista ruso y por otro lado ucraniano, ambos muy negativos, han llevado a una intensificación, en el caso de Ucrania, de corrientes neofascistas y neonazis. El discurso del lunes de Vladimir Putin es una cosa horrible, inaceptable para el mundo, que hable de esa manera sobre el pasado de la propia Rusia y de Ucrania. Pero la realidad es la siguiente: Rusia se ha enriquecido en los últimos años. Primero, es un país que tiene 17 millones y medio de kilómetros cuadrados. De lejos, el país más grande del mundo. Para tener una idea, los que conocen, por ejemplo, los Estados Unidos, que tiene 3 usos horarios, tiene el este, 4 son, el este, el central, el de las montañas, las rocosas y el oeste, es el Pacífico. Bueno, Rusia tiene 11. 11 usos horarios tiene Rusia. Para volar desde la ciudad más oriental de Rusia, que es una ciudad importante en el Pacífico, muy cerca de Japón y de Corea, Vladivostok, a San Petersburgo, que es la ciudad en el Báltico, el vuelo son 11 horas. Hay vuelos de algunas ciudades rusas aquí, porque aquí hay mucho turismo ruso, que son de 8 horas, de 8 horas y media, etc. Es decir, es un país de dimensiones gigantes. Y además tiene muchos recursos naturales, entre los que tiene mucho petróleo y mucho gas natural. Rusia exporta a la Unión Europea a través de unos gigantes gasoductos. Algunos pasan por Ucrania, otros pasan por Polonia, y ahora hay un segundo, porque ya hay un primero, que es el Nord Stream 1, y después ahora el Nord Stream 2, que fue terminado, que pasa por el mar Báltico para abastecer a Europa Occidental, particularmente Alemania, Italia, Francia, y los países que están ahí en el medio, Polonia, la misma Ucrania. La misma Ucrania se beneficia de ese petróleo. Y es un petróleo que no es que está ahí al lado, es que está
a 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros en los yacimientos en el mar Ártico de Yamal, que tiene reservas al ritmo actual de producción y exportación. Rusia exporta 200.000 millones de barriles anuales a la Unión Europea, 50.000 a China en un gasoducto que ya existe, y han acabado de firmar otro con China, que es el transmongólico, para suplir a China más de 50.000 millones de metros cúbicos adicionales. China, un país en crecimiento que necesita mucha energía y con 1.400 millones de habitantes. Además, muy aliado. Es decir, una de las cosas que yo no entiendo de los Estados Unidos es que su agresividad, ya sea hacia China con Trump, ya sea hacia Rusia con los demócratas, lo que produce un acercamiento entre Rusia y China. Y recuerdo la frase famosa de Henry Kissinger que decía: nosotros lo que tenemos que impedir es que se unan esos dos países. Y ellos lo que están es acercándolo con estas acciones. Es inconcebible. Entonces, como bien decía Ariel, la gran riqueza energético, gasífera, tiene mucho carbón también, tiene mucho petróleo. 11 millones de barriles diarios produce. Sí, increíble. 11. Arabia Saudita, que es el mayor exportador mundial, produce 10. Y Rusia produce 11. Pero consume una parte también. Entonces, la situación actual es que tenemos una Rusia que esas sanciones que en el pasado le pusieron por lo de Ucrania, lo de Crimea, y que varían según los países. Los americanos son los más radicales, los europeos, bueno, no quieren decirle que no a Estados Unidos, pero tampoco son tan radicales. Ahora mismo Alemania ha tomado una decisión que es como un tiro, no en el pie, yo diría, es un tiro abajo del corazón, y es suspender un gasoducto fundamental para el abastecimiento en gas natural de Alemania, que además acaba de abandonar la energía nuclear y el carbón para reducir los gases de efecto invernadero. Han dicho que no, que van a suspender la certificación ya final. Tiene 2 años terminado del Nord Stream 2. Bueno, cada quien sabe hasta dónde se arropa y cómo hace las cosas. Le ha permitido a Rusia, yo veía unos documentales recientemente, por ejemplo, Rusia no producía quesos casi. Entonces, con las sanciones, ni Italia, ni Francia, nadie puede exportar queso. Pues ya ellos se autoabastecen y exportan. Queso parmesano, inclusive. Tú sabes que el primer productor de trigo del mundo es Rusia y el segundo es Ucrania. Entonces estamos hablando, no son Bananas Republic, que tú puedes venir y darle 2 galletas como hacen por aquí y decir, usted pórtese bien. Son países gigantes, tanto China como Rusia. Entonces yo pienso que lo que están haciendo es, evidentemente habrá un sufrimiento inicial, porque tú dejas de... Por ejemplo, a mí me llamó la atención de que el 90% de las reservas internacionales de Rusia, que es el cuarto con más reservas del mundo, son en oro físico. No tienen dólares, no tienen euros, y el 10% restante es en moneda china. Lo que va a inducir a que con la suspensión de Rusia dentro del sistema de pagos internacionales, que es el SWIFT, a fortalecer la integración ruso-china, porque ellos tienen un sistema entre ellos dos.
Entonces, yo pienso, como bien dice mucha gente, creo que hasta la Cancillería nuestra lo declaró así, que prevalezca la diplomacia, que prevalezcan las negociaciones, que prevalezca el sentido común. Hace 80 años que en Europa no hay guerra. Bueno, la de Yugoslavia fue una guerra rápida pero terrible con miles de muertos. Pero una guerra abierta en Ucrania entre la OTAN, es decir, Estados Unidos y Rusia, tiene un gran peligro porque Rusia es la principal potencia desde el punto de vista militar nuclear del mundo y tiene unos misiles que son los hipersónicos, le llaman. Es decir, que sobrepasan 5 veces la velocidad del sonido y que, yo no sabía esto, me lo decía hoy un amigo, que pueden salir de la atmósfera y estar dando vueltas alrededor de la atmósfera a velocidades hipersónicas hasta un año, hasta que le dan el comando, ¡pum!, tira para allí. Es decir, este es un conflicto que desde el punto de vista militar todos son negativos, pero este sería destructivo. Destructivo, yo creo que para los Estados Unidos, para Rusia, para Ucrania y para Europa Occidental. Sí, sí. ¿Cómo tú ves el asunto? Sí, bueno, lo que tú mencionas, Julio, y sobre todo que, o sea, no sabemos hasta dónde puede escalarse. O sea, ahora estamos viendo una escalada en las sanciones, por ejemplo, Sí. o sea, sanciones de tipo Económicas. financiero y demás, que son las que ahora mismo algunos países están imponiendo. Hay un dilema en mismo Europa de si se suma o no a ese tipo de sanciones, puesto que puede causarse un daño también, un daño a sí mismo, o sea, podría autoinfligirse un daño que, como bien sabemos, dependen de muchos de estos insumos, no solo el gas, el petróleo. Rusia le suple otros insumos importantes, fertilizantes, oro, otros minerales que ellos necesitan para su producción también, o sea, para la producción de algunos países de Europa. Y en ciertos casos, pues, hay una interdependencia que no puede ser suplida en el corto plazo por Estados Unidos ni por otros países. O sea, ellos tienen eso muy conscientes, muy atentos a esa situación. Pero entiendo que el llamado a la diplomacia, que dicho sea de paso, también lo ha hecho el mismo Estados Unidos. O sea, ha llamado, no ha descartado eso, lo tiene ahí. Yo creo que el sincero es el nuestro. Sí, bueno, sí. Nosotros hace un tiempo atrás dimos, me parece que muy buenas declaraciones. Sí. Pero ciertamente, digamos que en los propios términos que se han ido pronunciando estos actores, China también se pronunció recientemente de que apoyaba a Rusia. No lo dijo así, bueno, más o menos lo mencionó, que realmente lo apoyaba, o sea, quiso decirlo así, de esa forma. Pero esa escalada, como tú bien dices, que se ha dado, lo que teme la comunidad internacional es que escale ya un conflicto mayor. Hay hasta una crisis humanitaria en Europa por ese desplazamiento de personas. Inclusive hay un aspecto que no lo vemos, poca gente, bueno, sí se ha tocado, pero hay 3 países del Caribe que tienen graves conflictos con los Estados Unidos y muy buenas relaciones con Rusia. Y de hecho, ayer y antes de ayer, el presidente de Venezuela dio una declaración radical de apoyo a Rusia, en la cual no se dijo explícitamente, pero se podría prever, lo dijo el viceministro de Relaciones Exteriores ruso hace unas semanas atrás, de ellos, ustedes van a poner base aquí al lado, bueno, yo la voy a poner en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. ¿Y entonces? Y entonces se traslada aquí la atención, no aquí a este estudio o a nuestro país,
Pero yo no quisiera ver barcos rusos y americanos caminando por aquí en actitud beligerante. No, para nada. Pero eso podría pasar. Sí, bueno, si pudiera estar, de hecho, pudiera ser Porque hay un refrán unas aquí que dice, reacciones. no, que como para arriba, que te Sí. puede caer la cara. Sí, sí. No, y sobre todo como respuesta a todo el tema de los misiles de la OTAN, que están ahí prácticamente en las Los puertas. Tomahawk. Exacto. Hoy lo dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, que con la instalación en Polonia y en las repúblicas bálticas de baterías de misiles Tomahawk norteamericanos, Moscú está a 35 minutos de distancia. Pero yo no sé qué es lo que quieren. La gente piensa siempre que la racionalidad se va a imponer, pero no olvidemos que en el siglo pasado la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue un absurdo y una irracionalidad total, y la guerra de Vietnam y las otras, las guerras de liberación ¿cómo se llama?, de Argelia, del Congo. Ahorita estaba yo viendo que ha habido 6 millones de muertos en la Segunda Guerra Civil del Congo por cobalto y una serie de cosas, pero eso no aparece en ningún lado. Eso no cuentan, parece. O serán subseres humanos por ser africanos. Ojalá que como te digo, que la razón prevalezca, pero hay muchas veces que en el pasado, el pasado reciente no ha prevalecido. Mira eso de Afganistán y de Irak, que era como 1 millón de muertos, y que buscando armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Libia lo destruyeron, un país que estaba en paz, tranquilo, en un proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de su población, destruido, en ruina. Lo mismo que Siria. Sí. Entonces, sí, sobre todo que no hay, o sea, este no es un conflicto donde hay, podríamos decir, un árbitro, unos mediadores, sino que las Naciones son las mismas Unidas potencias se han multiplicado por 0. Sí. Porque estos países tienen veto en el Consejo de Seguridad. Ahora se llevó una discusión hace 2 días, un día. Hace muy pocos días, en esta semana. No pasó nada. No hubo forma. Nada, cada quien me puso su posición y ahí se quedó. Entonces Naciones Unidas no existe para lo que se creó, para el mantenimiento de la paz y evitar los conflictos. No está jugando ese rol. Hay otro aspecto, y es que Ucrania insiste en ingresar a la OTAN, pero dentro de los propios estatutos de la OTAN dice que un país en conflicto no puede ser aceptado. Entonces, lo menos que hay hoy en día en Ucrania es un país no en conflicto, es un país en conflicto interno y externo. Sí, pues son las dos vertientes, o sea, tanto un conflicto interno. Sí, el del Donbass. A veces se confunden las dos cosas, porque o esto es un conflicto interno dentro de la esfera de Rusia, o esto es realmente un conflicto transnacional de 2 países, etcétera. Con es una combinación. Donde hay nacionales o personas que bueno, son de origen ruso, que incluso hablan ruso y su cultura se identifican de esa forma. Y tienen hasta pasaporte ruso. Entonces, es realmente muy complejo en ese sentido para toda la comunidad internacional ahora mismo buscar un entendimiento o un actor imparcial que sea que pues, pueda poner tal vez una distancia entre lo que son los actores en conflicto. Podría ser alguno de los países de la Unión Europea, pero Alemania y Francia en particular, pero ellos se han decantado hacia un lado. Han cogido, exacto, todo han estaban jugando un papel de mediación, pero mi pregunta es, ¿queda espacio a la diplomacia todavía? Bueno, siempre hay espacio. Aún en guerra. Uno dice sí. Aún en guerra. Sí, siempre puede haber un entendimiento.
han habido algunos antecedentes, o sea, en cuanto a los propios conflictos, pero yo también veo que en términos geopolíticos había que analizar si realmente eso tiene un costo-beneficio para la misma Rusia, porque se ha hablado de eso también, se ha planteado de cuál es la ganancia, cuál es realmente la ventaja en términos estratégicos de apropiarse de Ucrania, si eso va a tener algún tipo de efecto o no. Y algunos cálculos señalan que realmente no, pues no tiene ningún beneficio más allá digamos, de esas comunidades que son rusas netamente o prorrusas. Entonces, ese es un elemento también. ¿Qué gana Rusia? ¿Qué gana Putin? Bueno, no claro. tú sabes que históricamente, digamos, en los tiempos modernos, desde la invasión de Napoleón, pero de antes también, Rusia ha tenido que enfrentarse a invasiones de todo tipo, invasión napoleónica, invasión en el momento de la revolución, de muchos ejércitos, de muchos orígenes. En la Segunda Guerra Mundial ya sabemos lo que pasó. Yo diría que en Rusia hay una obsesión por la seguridad, debido a su historia de los últimos 200 o más de 200 años. Entonces, yo pienso que debido a eso es que ellos le dan una prioridad tan alta a mantener acuerdos de seguridad. Pero ¿qué le cuesta a la OTAN decirle, no, nosotros no le vamos a instalar la OTAN en Ucrania? Pero el problema es que si tuve un mapa, de 12 ha pasado a 30 estados en los últimos 30 años la OTAN. Desde 1991, a partir del 97 comenzó a crecer y... Es decir, que cuando hay menos amenaza o aparente amenaza que ellos 18 países más crecen, incluidos. Y faltan. Hay otros, Moldavia, Ucrania, hasta Albania es miembro, Serbia, porque como Serbia lo destruyó la OTAN, ahí la relación es más difícil, pero hay varios países, pero hay países europeos, miembros de la Unión Europea, que son neutrales. Austria, por ejemplo, Suecia, la República de Irlanda, para no decir Suiza. Son países neutrales que no pertenecen a ningún bloque militar. Vamos a una pausa y venimos al segmento final. Gracias. Bien, amigos, seguimos en este último segmento de su programa Contexto con Ariel Gotró, conversando sobre, en particular, el conflicto planteado entre la OTAN, Rusia y Ucrania. Ariel, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, fue creada en 1949 como una expresión del inicio de la Guerra Fría. Es decir, la guerra que nunca llegó a ser caliente totalmente, porque hubo puntos calientes, la guerra o la confrontación entre la Unión Soviética y el occidente europeo y los Estados Unidos. Y Canadá, bueno, pero eso son satélites casi. En 1949 se crea la OTAN como alianza militar supuestamente defensiva para el Atlántico Norte, es decir, los países que cubren Estados Unidos, Canadá y todos los países del Atlántico Norte, que están Noruega, Inglaterra, Francia. Después entraron España,
El Atlántico Norte incluye entonces los países del Mediterráneo, algunos también. En buena ley, Marruecos podría ser de la OTAN, pero Australia no. Entonces, la Unión Soviética y sus países aliados o satélites en Europa crearon en 52, es decir, 3 años después, otra alianza militar para decirle, bueno, si ustedes tienen una alianza militar, nosotros tenemos otra también, que era el Pacto de Varsovia, pacto que se firmó en la capital de Polonia, Varsovia. En 1989 cae el muro de Berlín, se unifica Alemania, comienzan a abandonar el llamado socialismo real, entre comillas, los países de la llamada cortina de hierro o países socialistas. En el 91 colapsa la Unión Soviética, se disuelve. Yo me parece estarlo mirando cuando Gorbachev firmó ya el último decreto que fue de disolución de la Unión, porque no había qué república gobernar, porque todas se habían independizado. Y entonces el Pacto de Varsovia se disuelve, pero la OTAN sigue. Y no solamente sigue, sino que de 12 miembros comienza a ingresar países de Europa del Este y hoy día tiene 30 miembros. Entonces, no debería disolverse la OTAN o transformarse en otra cosa. Sí, yo realmente, como tú, siguiendo la misma explicación que tú dices, que realmente en un periodo donde ya la amenaza aparente, que era el comunismo, la Unión, exacto, la Unión Soviética, el llamado comunismo, y todo lo que representaba, disminuye, entonces aumentan la matrícula, incluso algunos países que estaban precisamente del otro todo bloque. Lo que estaba en el Pacto de Varsovia, del menos otro Rusia. bloque, pues lo tienen ellos como una especie de Polonia, transfugismo, Lituania, Estonia, exacto, Latvia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Sí, sí. Además de algunos de la antigua Yugoslavia. Sí. Bueno, mira. Que no era el Pacto de Varsovia. Exacto. Yo creo, bueno, mucho de eso lo tiene que ver Estados Unidos, que como bien sabemos es el país que más aporta a lo que es, o uno de los países que más aportan a la OTAN. Y el que más. En términos, claro, financieros. Lo que pasa es que en los estatutos de la OTAN se establece que cada país debe aportar el equivalente al 2% de su Producto Interno Bruto, de su PIB. Evidentemente, el PIB de los Estados Unidos, yo creo que todos los otros juntos no llegan al PIB de Estados Unidos. Pero resulta y viene a ser que los demás países no llegan a veces ni al 1, al 0.8, sí, al 0.7, al 0.9. Trump era una de sus grandes amarguras y sus exigencias de que todo el mundo igualaran lo que está firmado. Sí, que contribuyeran, que ayudaran a soportar precisamente ese esquema de seguridad. Ese esfuerzo de seguridad colectiva que bueno, sirvió también durante ese tiempo para asegurar algunas rutas comerciales y demás, pero ciertamente, o sea, porque el aspecto de cooperación militar, no solamente de defensa colectiva, sino también de cooperación para la seguridad, es uno de esos componentes, pero ciertamente hoy por hoy, la OTAN, como tú dices, o sea, ese cuestionamiento que vino de la administración anterior de Trump, que ahora, bueno, pues no se han seguido replicando, pero que tal vez en el futuro se repliquen, también plantea algunos cuestionamientos de sostenibilidad de ese esquema de seguridad. Probablemente un replanteamiento, revisar de nuevo el tratado, ver todo el tema de financiamiento, de cómo los demás países contribuyen, porque ese es uno de los elementos, ¿no? Las cargas, los motivos también de por qué esa organización existe. Y bueno, tal vez replantear sus propios objetivos, si tal vez no la seguridad, sino otros factores. Yo creo que
muchos políticos europeos lo han planteado, pero definitivamente Europa es un gigante comercial y económico, pero un gusano militar. Eso no existe. No existe. Es decir, en el discurso muchos políticos europeos hablan de una defensa europea autónoma. ¿Pero autónoma de quién? De Estados Unidos y Canadá. Y en este caso de Inglaterra, porque Inglaterra se salió de la Unión Europea. Pero la creación de una alianza militar entre Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, etcétera, sería lo más lógico, porque tú tienes un protoestado en la forma de tener una moneda, de tener, para algunos países, no todos, pero tener una moneda común, de tener un mercado interno común, de tener un mercado laboral común. Oye, es que tú tengas una diplomacia común, es que tú tengas un ejército común o unas fuerzas armadas o de defensa comunes, independiente de lo otro. Entonces ese es el gran problema, que no hay capacidad de plantear una ruptura con la dependencia hacia los Estados Unidos. El caso de Inglaterra es distinto. Inglaterra es otra cosa. Pero, ¿cuáles son las acciones que ha hecho la OTAN últimamente? El bombardeo de Yugoslavia y Serbia, la amputación de Kosovo a Serbia, que es una provincia serbia, y después se inventaron crear una república de Kosovo. Lo mismo que han hecho los rusos ahora con Crimea y con Lugansk y Donetsk. Destruir Libia, invadir Afganistán por 20 años, con resultados ninguno. Entonces, cuando tú tienes un balance así, yo creo que lo primero que hay que hacer es revisar el balance y decir, bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer de nuevo? Ahora, para países como nosotros, en República Dominicana, que tenemos una dependencia marcada de los Estados Unidos, sin embargo, nosotros tenemos que mantener la no alineación en cuanto a bloques militares. Porque yo veo que Colombia se está metiendo es como el país asociado de la OTAN, que es un nuevo concepto. Yo creo que hay que pensar bien todo lo que está pasando y ver de qué manera uno primero se protege, sí, y después contribuye de la manera mínima que uno pueda a su solución. Entonces, en eso estamos, ¿no? Sí, sí. No, y comparto plenamente tu reflexión de que se mantengan los canales diplomáticos y que pueda haber una solución en el corto o mediano plazo, porque ya está teniendo efectos hasta efectos en nuestras economías, bueno, el petróleo, la el trigo, inflación, o sea, la inflación, todo eso. Al final, cuando uno pasa balance y ve todos estos acontecimientos que ocurren muy lejos de nosotros, a veces no creemos que nos afectan, pero sí afectan. De alguna forma, directa o indirectamente. Bien, amigos, hemos tenido esta interesante conversación con Ariel, el compañero de trabajo, experto en asuntos internacionales, diplomático, sobre la situación de extrema tensión que hay ahora mismo en la región de Ucrania. Será en otra ocasión que volveremos y muchas gracias por su atención.